Salta, corre brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Bueno, estamos en Palabras para Vivir, en nuestro programa número 14 de esta temporada. Así que muy bien, seguimos construyendo estos espacios donde tengo que agradecer que estén presentes, que compartan y que nos vayamos sumando, que podéis escribirnos también para hacer vuestras sugerencias, vuestros comentarios a palabrasparavivir@torremolinostv.com. Y hoy vamos a hablar de cómo te relacionas con el placer en tu vida. ¿Te dejas llevar por el placer? ¿No te dejas llevar? ¿Cómo es el placer en ti? Y también tendremos píldoras vitales, nuestra música, nuestra poesía, que también nos ayuda a vivir mejor, a interpretar la realidad y a darnos esos consejos para la vida. También los consejos del médico, tan importantes en la situación de la actualidad en la que nos encontramos. Así que sigamos construyendo esta realidad. Pasamos a la siguiente. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, ardía todo el tiempo. La realidad no existe como tal. La realidad es según la mirada. Según lo que yo concibo de la realidad, es la realidad. Entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir, como ya sabéis, como habéis podido comprobar en vuestras pantallas, y contamos con la presencia de nuestra querida Clemence Lunis, psicoanalista Grupo Cero. ¿Qué tal, Clemence? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Pues eso, ya año iniciado por nuevos proyectos en marcha y así que a eso vamos, a eso vamos. Muy bien, ¿y tú? ¿Se Muy siente bien. mucho la diferencia entre el movimiento vacacional o el movimiento de fiestas y todo eso y el movimiento del trabajo? Sí se nota, ¿no? Hay como un periodo de adaptación, ¿no? Porque claro, eso de Ajá. estar en el principio del placer y volver otra vez al movimiento, aunque uno nunca para, ¿no? Pero son otras cosas las que uno hace y el ritmo se enlentece un poco, ¿no? Pero sí, precisamente quería que habláramos de ese tema, Clemos. Parece que me has leído ahí el pensamiento, aunque sabemos que no, que estamos ahí conectados, ¿no? Y claro, ¿qué relación tenemos con el principio del placer, ¿no? Porque estaba leyendo un texto de Menasa muy interesante, ¿no? De Freud, Lacan hablado 5, que te habla del principio del placer, ¿no? Y te indica cómo es esa diferencia, ¿no? Entre cómo caemos en ese lugar de principio de placer que tiene que ver con ese lugar como de Apagarse, completud, ¿no? Sí, que de apagarse, ¿no? en lugar de darnos vida, lo que hace es caer en esa cuestión con la inmortalidad, en creernos inmortales y no movernos, y el movernos nos da la Sabes, me energía. acuerdo un libro que he leído de Michel Tournier que se llamaba El viernes y los limbos del Pacífico, como una historia de Robinson Crusoe, pero claro, relatado por un académico francés. Y entonces contaba cómo el tipo, después de esa escena que es una explosión, ¿no? Que tenía la pólvora en la explosión, y entonces la pólvora que tenía en la reserva explota y él se queda aplastado como en un tipo de barro. Y entonces está vivo, pero dice que está respirando todo lo que hay de ese barro que se ha hecho y que
lo iba a decir lo hipnotiza, pero que no es que lo hipnotice, pero sí lo droga, ¿no? Tiene un momento, y entonces es interesante porque, claro, lo va escribiendo y dice, ¿para qué me voy a levantar? Si aquí abro un poco la boca y me llega un poco de hilo de agua, puedo comer un poquitín ahí el musgo que hay ahí cerca, podría quedarme aquí, puma, ¿no? Y entonces, claro, cuenta esa situación, dice, no tengo ningún impulso para levantarme, el tipo está solo, ¿para quién va a hacer las cosas? Y entonces dice, claro, podría quedarme aquí, ¿no? Es No un sé poco, digo, porque me parece una muy buena descripción de lo que es el principio del placer, cuando uno está en la cama o en el sofá delante de la tele y que ya ha perdido toda, porque además ese principio de placer realmente anula cualquier expectativa que uno podría tener. A la mañana dice, voy a hacer muchas cosas y de repente hace la siesta y ahí pum, y no se vuelve a levantar. No como, digo que es como un ejemplo para decir cómo uno se queda atrapado por la inercia. La inercia lleva a la inercia y se instala, ¿no? Y entonces, claro, después volver a levantarse, porque también tiene que ver un poco también con la libido. Es decir, que la libido, cuando uno está ahí, como ese Robinson Crusoe que describía, o cuando uno se instala delante de la televisión, pues toda nuestra libido está puesta en uno. qué- Casi no, ¿no? Casi no está puesta en fuera. Entonces, claro, después hay que volver a hacer el ejercicio y volver a mandar nuestra energía afuera, que nos vuelva a interesar lo que hay alrededor. No, aparte también que esa relación con los demás, con el trabajo, ¿no? El mantenerte alerta es una transformación constante, ¿no? Una frase que te dice una persona, otra cosa que te dice, es también esa sensación de estar vivo, ¿no? Pero también a la vez es ese salto que uno tiene que dar cada vez, porque es separarte de ese lugar en el que uno está cómodo y que esa comodidad también genera mucha incomodidad, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo es como tú dices, me sonreía porque a veces todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida un día o un rato en el que nos hemos tumbado al sol o hemos hecho, hoy voy a descansar. Y al final terminas más cansado de lo que estabas. Porque es que, claro, es retener toda esa energía que antes tenías puesta y que te daba esa vida, ahora es puesta frente al televisor, frente al sol, lo que se queda uno como adormecido. Es como una droga, ¿no? Es como si uno, como si el tiempo se parara, ¿no? Como si no nos fuéramos a morir nunca. Claro, y esa es la cuestión, ¿no? Que uno se levanta porque Y que sabe que ya ni siente siquiera hay energía para decir, eso lo tengo que hacer porque es importante. ¿No? Como cuando uno está borracho, ¿no? Que ya da igual todo, pues cuando está, da igual, lo haré mañana, ¿no? Es decir, que pierde y es interesante ver la importancia justamente que tiene esa energía cuando la ponemos afuera, porque cuando la ponemos afuera ya no es solamente nuestra, ya viene de lo social, ya es también de lo social, ya es también de los otros, entonces esa energía rebota. Rebota, nos devuelve, nos da más energía, más compromiso social, más obligaciones, ¿no? Digamos, en la idea un poco de mantenerse para seguir haciendo, para seguir haciendo. Claro, luego ve gente, te alegras, ¿no? De los logros que hacen otras personas, ¿no? Dices, mira, lo ha conseguido, ¿no? Tú dices, ¿cómo ha hecho eso, no? Y es pero la constancia, el trabajo, y eso es el goce también en el ser humano, ¿no? Es ese salto también, esa interrupción de ese principio del placer, donde también a través del trabajo con otras personas te va a proporcionar un objetivo mayor, si no seríamos masas deformes y no haríamos nada, ¿no? Estaríamos todo el día incrustados en el sofá sin hacer nada. Qué sería de la civilización si no, ¿no? En ese sentido es importante esa deuda simbólica, ¿no? Y también hablábamos fuera de cámara también acerca de la importancia del trabajo en la persona, ¿no? De cómo a veces pensamos el trabajo como algo negativo, ¿no? Como hay una sociedad un poco ahí que Bueno, que es rechaza. una sociedad que nos empuja a sentarnos en el sofá. Sí, Es que también hay que decir eso, es decir, que no es una sociedad que dice, mira, para conseguir tus logros, tus ambiciones, para cumplir con tus deseos, pues hay mucho trabajo que hacer.
No claro, te dicen, lo vas a conseguir, mira, esto lo consigues en un pispás, ese diploma en 20 días lo tienes. Y te hacen creer que las cosas se pueden conseguir rápido. claro. ¿Y qué va? Es que es como una cosa neurótica, ¿no? Creer tanta ambición y con poco trabajo. Es que al final acabas enfermo, porque acabas abandonándolo todo, acabas mal, porque, claro, tienes una presión y un estrés que no se corresponde los ideales que uno tiene con la realidad del trabajo, con la realidad del tiempo, ¿no? De que las cosas vienen poco a poco, ¿no? O no sé, o mucho a mucho, pero tienen su ritmo, ¿no? Tienen un ritmo determinado, no el que uno tiene en su cabeza, en sus ideales, ¿no? Entonces es importante dar cuenta que estamos en la realidad y la realidad es de sujeta del trabajo continuo y también esas conversaciones con los otros, ¿no? Porque si no, acaba uno postrado en el sofá o en una tumbona creyéndose que eso es la vida. Pero ¿qué diferencia hay entonces entre un animal y un ser humano, ¿no? El ser humano está en una cadena humana y tenemos una deuda, ¿no? Con los demás, ¿no? Que nos trajo al mundo, ¿no? Que al fin y al cabo es nuestra especie humana y que necesita que haya un rodaje, que haya otras personas que sigan construyendo ese mundo que estamos disfrutando cada día, ¿verdad, Clemos? Que cada día estamos disfrutando de todas las cosas que otras personas nos han Pero proporcionado. claro, yo creo que también hay que ver, porque hay que tener ese pequeño empuje para salir de eso. Pero ese Es empuje decir, no viene de ti, viene de otras personas también, ¿no? En el bueno, sentido... viene de una situación, efectivamente, uno no está nunca solo, Claro. ¿no? Nunca no está solo, pero tiene que, es uno que dice, me levanto, es Ujú. uno que dice, ahora, claro que por una constelación, vamos a decir, porque tiene un para quién, ¿no? Que a veces lo habíamos visto seguramente en otros programas, donde veíamos que hay gente que no hace nada para molestar a alguien, ¿no? Es decir, que Porque no todo lo quiere, que hacemos, lo hacemos para alguien. pero porque no Entonces, quiere que lo molesten a él, ¿no? Quien no hace algo para molestar al otro, porque no quiere que lo molesten a él, se quiere quedar en ese principio del placer, ¿no? no, Ese pero yo lo veía como para justamente molestar a alguien. ah, claro. ¿No? De molestar a alguien, ¿no? Como veo esos adolescentes que la madre está ahí detrás, no te vas a quedar aquí en casa sin hacer nada, ¿no? Y entonces le gusta porque la madre lo está ahí vigilando, sigue ahí con la madre ahí todo el tiempo, en ese sentido, ¿no? Pero que yo creo que quería subrayar esa importancia, que quizás lo podremos acercar ese tema para el próximo programa, de cómo hacemos para levantarnos, cómo hacemos para proyectar en el exterior algo que nos haga movernos. Porque ves, claro, hay gente que dice, pero este se levanta bien, ese lo hace, tiene energía para eso, tiene energía, pero yo no tengo ilusión, no tengo algo que me ayude a levantarme, ¿no? En ese Dicen, tiene sentido. fuerza de voluntad, ¿eh? Ah, Pero que también no se tiene llama nada así, que es ver, verdad. pero no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, ¿no? En cierta ¿Ves? Que es manera. un buen tema para la próxima vez. Sí, sí, genial. Pues la próxima vez lo tratamos. Muy bien. Ok, es eso que no es la fuerza de voluntad. ¿Qué será? Ah, vamos a ver para la próxima. Muy bien, Clemos. Muy Esto- bien. Pues continuamos la próxima. Nos vemos en el siguiente Palabras para Vivir. Si alguien quiere contactar contigo, Clemos, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mi número de teléfono es el 626 890234 626 890234. Muy bien. Así que si queréis comenzar vuestro viaje de autoconocimiento y autotransformación, ya saben, psicoanálisis para vivir mejor. Muy bien. Muy bien, nos vemos la Un próxima. saludo, hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. El músico español, ¿cómo se llamaba? Uno de los más grandes músicos españoles, ¿no? Que iba por la campiña eh, y de golpe escuchó silbar su falla. Escuchó silbar una canción de él y un campesino. Y dice, ¿usted? Dice, ¿pero qué está silbando? La falla, ¿usted no lo conoce? Bueno, no sé si te contesté.
Bene. ¿Y qué es entonces la cultura? Un cacho de salami así es la cultura. Algunos te lo comen y otros no sé. ¿Qué es la cultura? La cultura no es la erudición. Vibrar con la vibración de la época. Eso es ser un hombre culto. Nuestro modo de ser es una réplica de la organización social en la que estamos inmersos. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibilidades de diferenciarse? Nulas. O sos como manda la ley, o sos un tonto, o sos un loco, o sos un delincuente. Que el hombre actual no tiene mito del futuro. Por eso es que va de botellón en botellón, de enfermedad en enfermedad, porque no tiene mito del futuro. No hay mito del futuro. No hay ilusión, no hay mito del futuro. Los sistemas imperantes luchan para que el hombre no tenga mito del futuro. Porque cuando uno tiene mito del futuro, tiene dirección. Cuando no tiene mito del futuro, lo llevan a cualquier lado, a donde quiera el sistema. Que es como la alienación, ¿no? Lo alienan para poder hacer con él lo que quieran. Sí, sí, te hacen cosas peores, hasta te enferman ahora. Vale. La rebelión y la rebeldía son diferentes. No, la rebelión nunca es revolucionaria, siempre es rebeldía. ¿Y dentro de qué situaciones son eficientes? No, no son eficientes. Son de corto alcance. Rebelión, por ejemplo, fue lo que hicieron ahí en la plaza, que se reunieron como 100.000 personas, qué sé yo, y no consiguieron un carajo. Eso es una rebelión. ¿No se acuerdan? El 15M, creo. Va, dale. ¿Y qué es la eficacia? ¿Y cómo se mide? Bueno, si querés follar, follando. Si querés trabajar, trabajando. Si querés escribir, escribiendo. ¿Cómo va a medir la eficacia? No hay un centímetro para medir la eficacia. Bueno, pero entonces en eso de la revolución, ¿qué sería la eficacia dentro de la revolución? Entiendo, ¿no? La revolución es una... Usted no me habló de la revolución, me habló de la rebelión. Sí. Bueno, es una cosa diferente a la revolución. La revolución es modificar todo el lugar. La rebelión siempre a mí me pareció una cosa contra los padres, ¿viste? Dale. La revolución global no puede haber porque ya está preparado el sistema. Puede haber revolución de pequeños grupos, pequeños colectivos. No, revoluciones totales no. Está todo muy controlado. Ni las manifestaciones sirven, ¿no ves que las manifestaciones te las dejan hacer y te vigilan con la policía? Te prestan vigilancia. No. Bueno, pero si hay... Está todo muy controlado, Hay niña. vigilancia hasta en los propios edificios. Hay cámaras para entrar a tu casa. Sí. Los vecinos te vigilan. Sí. Yo tengo un escrito que somos estrictamente vigilados. Lo que pasa es que el progreso no se puede evitar. ¿Cómo? Que el progreso no se puede evitar. Que aunque eso exista así para que nada cambie, las cosas cambian. Las cosas cambian, sí, pero en una dirección. No en la dirección adecuada. No, Bertolt Brecht, ¿cuánto hace Bertolt Brecht? 100 años ya. Vivimos tiempos sombríos, pero todavía vivimos tiempos sombríos, no que los tiempos sombríos se pasaron. Vivimos tiempos sombríos. Ahí Mena ya tiene un escrito, que tenés cuidado con la enfermedad, porque tanto en la privada como en la sanidad estatal, según quien te toque, morí o viví. Que hay médicos que directamente te matan. Te dan la medicación inapropiada, no revisan la medicación. No, según quien te toques. Te salvás si te toca uno bueno, si no te morís. Bueno, y con los viejos, con los ancianos como yo, como somos descartables,
según ellos estamos fuera de la producción. Yo soy un trabajador, pero según la estadística los ancianos están fuera de la producción. Entonces, ¿para qué carajo sirven si están fuera de la producción? Hay 2 zonas descuidadas. Bueno, 3, pero una no se puede. Una en la infancia y otra en la vejez. Pero porque no están en la producción. Bueno, pero los niños son el futuro. Sí. Y los viejos son la sabiduría, ¿no? Sí, pero tenés que tener pensamiento para pensar que un niño es el futuro. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Uy, 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 me habéis pillado aquí leyendo en esta sección de Horizonte, donde encontramos lecturas y producimos y transmitimos también esos lugares donde ir a buscar, ¿no? Cuáles son nuestros referentes y nuestros pilares en la vida, que deben ser también los libros, ¿no? Y mira, os he traído un libro de Freud y Lacan, Hablados 5, de Miguel Óscar Menasa, que se llama Segunda Tópica, donde nos vas a hablar del principio del placer. Vamos a ver qué nos dice. Habría un nirvana en esta primera teoría freudiana, un estado de nirvana, un estado tal que sería inalcanzable, porque sería la muerte, la quietud total. La vida en ese momento es el nivel de fracaso de la tendencia a reducir todo el organismo al nirvana. Si hacemos el gráfico, es la nada donde provengo. Y el intenso sentido es hacia esa nada, hacia esa quietud, hacia ese nirvana. La diferencia, lo que no me deja llegar ahí, eso es la vida. Lo que no me deja llegar exactamente a donde va la tendencia, esa es la vida del hombre. Entonces el principio del placer tiende a restituir el equilibrio, pero nunca del todo, porque el todo es el nirvana, la muerte. El principio del placer, cuando siente un aumento de energía, la descarga para restituir el equilibrio, pero no restituye el equilibrio. Entonces, ese fracaso en la restitución del equilibrio del principio del placer es la vida. Y a colación de eso también, me parece interesante esta parte. El juego de la inmortalidad se daba en el sujeto infantil en brazos de la madre. Él ahí era inmortal. La tendencia común a la inmortalidad en los intelectuales es la sustitución de un retorno a los brazos de la madre. La fase narcisística o la célula narcisística, donde realmente uno es inmortal. En tanto, no está la muerte concebida como posible para el sujeto humano. Toda interrupción, porque es interrupción del placer, representa el goce. Así como la acción era desencadenada por una detención del pensamiento, ¿recuerdan? La negación. La acción se producía por una detención del pensamiento. ¿Y cuándo se detenía el pensamiento? Cuando había discernimiento, cuando había juicio. El juicio detenía el pensamiento y hacía acción. Es decir, que la acción, lo positivo, se producía mediante una interrupción de lo que era, porque lo que es, en realidad, es el pensamiento. No es ni la acción ni el pensamiento, pero lo que era se interrumpía para pasar a ser acción social. El placer, la tendencia al equilibrio, cada vez que se interrumpe, y es la muerte la que interrumpe, produce goce. Es estrictamente revolucionario el goce, porque implica la muerte como concepción e implica al otro, es decir, implica al mundo terráqueo. Es un terráqueo, el que goza es un terráqueo, un ser de la tierra. Ahí vemos la diferencia entre placer y goce, ¿no? Al principio de placer también hay que ponerle principio de realidad. Y ahí en esa interrupción es cuando el ser humano goza. Muy bien, fantástico. Si queréis comenzar vuestro viaje en este proceso de psicoanálisis, de autoconocimiento y autotransformación para vivir mejor, pueden ponerse en contacto y bueno, comenzar este maravilloso viaje. Muy bien, continuamos la próxima. Nos vemos en Palabras para Vivir, tu programa de psicoanálisis para la vida cotidiana. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Mi hermana Norma, camarada. Yo también fui camarada de la vida
en la trinchera amable de la amistad y en la trinchera oscura de la muerte. Fui zanja hecha pedazos, quieta hoguera, carne que no sirve para nada, ni el amor, palabra abierta, plena, que no pudo fluir. Fui ese pedazo de adoquín sangrante, un tango que se baila sobre el vivir, la vía del tranvía en la curva mortal. Un beso en el andén del tren perdido, estrellas aparcadas en un lejano cielo, un amor que al morir no existió nunca. Fui camarada de la tierra americana, sembrando el porvenir de la palabra, poesía que en el futuro será el amor. Camarada, todos juntos, atados, luchando por las letras del pan, por la agonía en buenas manos, luchando, camarada, todos juntos, por un salario justo, si lo hubiera, un amor recíproco que no lo hay. Historias que borran la memoria, dejando el cuerpo sin recuerdos, el beso sin sonido de los sueños. Soy de aquí, camarada, aquí mi vida, aquí todas mis plantas, mis lechugas, las cosas de la tierra, mis amores. Camarada del agua, siembro para ti fruta del tamaño de altas ilusiones, todos juntos, venciendo a la tristeza, mago de mí, ato al cuello del mundo, el cinturón de ausencias del poema, camarada del cielo, lloro la soledad. Y también digo tener para los locos, los enfermos del alma, un camarada, bestia de amor, descuartizada y sola. Y fui el gran camarada de la noche, del hombre insomne que no duerme y del mundo quiere cambiar el alma. Camarada de la esbelta mujer acróbata que se balancea sin cesar el amor, cae y alcanza el cenit y no dice palabra. Camarada de la mujer que sin mirada camina sin rumbo de un lado para otro, sin poder entender por qué nadie la ama. Camarada del hombre trabajador, hierro para el amor, débil de futuro, alguien que ya perdió lo que no fue. De la mujer trabajadora y su destino, a hacer del pan una verdad y del amor un sueño entretejido entre las sombras. Fui camarada de la letra y la piedra, la letra que llega serena a la palabra, pierda perdurable del sexo, del amor. Camarada de mí, fui deslumbrado como deslumbran las estrellas fugaces por uno de mis versos que aún no pude escribir. Fui camarada, ocioso de la muerte, la vigilaba todo el día, pero en los sueños ella podía más.